Bien, continuamos. Seguíamos con la misma idea entonces de Thomson de que si hay una cierta cantidad de cargas positivas, tiene que haber la misma cantidad de cargas negativas porque los átomos son neutros, ¿sí? Dentro suyo tienen cargas positivas y negativas, pero se compensan. Fíjense, acá tenemos, por ejemplo, si estos rojos fueran los protones, tenemos 1, 2, 3 protones y 1, 2, 3 electrones, ¿sí? O sea, los protones con carga positiva son 3, los electrones con carga negativa son 3, se compensan, ¿sí? Y luego tenemos otros modelos. Bohr más adelante descubrió que los electrones no giraban en cualquier lugar, sino que giraban en determinadas órbitas específicas, ¿sí? Y ya acá se empieza a poner todo un poquito más complejo, ¿sí? Tiene muchísimo más matemática y muchísima más física y es bastante difícil entender en profundidad los nuevos modelos atómicos. Y por último tenemos el de Schrödinger, que cambia este concepto de órbita, ¿sí? Como si fuera una línea por donde se mueve el electrón, por un orbital, que es una zona del espacio donde puedo llegar a encontrar el electrón, ¿sí? Esto es para que nos demos una idea rápida de que la ciencia va modificándose, ¿sí? Yo acá les puse el meme al costado, pero en realidad no quiere decir que esto haya estado mal en ese momento, sino que fue un gran avance, pero hoy sabemos que no es así. Rutherford también fue un gran avance en la ciencia, pero luego descubrimos cosas nuevas. Y así sucesivamente, cada uno se va apoyando en el anterior y va descubriendo nuevas cosas y vamos como tratando de acercarnos, ¿sí? De a poco hacia la realidad, hacia cómo es en realidad, cómo son las cosas en realidad, ¿sí? Bien, lo que nosotros vamos a trabajar es en realidad con un modelo escolar, ¿sí? Porque no puedo decir que este es el modelo de Schrödinger, porque en realidad nosotros estamos haciendo un acercamiento, ¿sí? Algunas modificaciones para que se entienda, pero no es exactamente, ¿sí? El último modelo, ¿sí? Hacemos como si fuera una adaptación para que se pueda comprender. ¿Qué es lo que vamos a tener en cuenta? Nosotros vamos a tener en cuenta que los átomos están formados por un núcleo en el cual hay protones que tienen carga positiva, carga eléctrica positiva, y neutrones que no tienen carga eléctrica. Los protones y los neutrones lo que tienen es mucha masa. El peso del átomo, lo que pese el átomo, está dado por los protones y los neutrones, ¿sí? Eso va a estar en el núcleo prácticamente fijo en un lugar. Ahora, los electrones giran alrededor en lo que serían orbitales, ¿sí? No órbitas. Por eso yo lo grafiqué de esta manera, porque es una zona por donde yo puedo encontrar el electrón moviéndose, digamos. Y los electrones tienen carga eléctrica negativa, ¿sí? Siempre vamos a tener la misma cantidad de electrones que de protones, ¿sí? Cuando estemos hablando de átomos, los átomos tienen la misma cantidad de electrones que de protones. ¿Por qué? Por las cargas. ¿Sí? Si acá tenemos 1, 2, 3, 4 cargas positivas, tengo que tener 1, 2, 3, 4 cargas negativas para que se compensen y el átomo quede neutro, ¿sí? Entonces, en resumen, nosotros vamos a entender el átomo como algo compuesto de esta manera, por un núcleo en donde hay dos tipos de partículas subatómicas, ¿no? Pues son más pequeñas que el átomo. Esto que estamos viendo sería un átomo, ¿sí? Formado por partículas que son más chiquitas que él, obviamente, que son los protones y los neutrones en el núcleo, ¿sí? Y los electrones girando alrededor. Los protones con carga positiva, los electrones con carga negativa y los neutrones sin carga eléctrica, ¿sí? Moviéndose alrededor en lo que son orbitales, que son zonas del espacio donde yo puedo encontrar el átomo, ¿sí? Bien, yo necesito que ustedes después, si tienen dudas, si algo no entendieron, me lo vayan preguntando, así yo lo vuelvo a explicar o trato de explicarlo de otra manera para que ustedes lo puedan comprender. Yo ahora estoy acá explicando y como sale, sale, digamos, pero al no tener su respuesta, yo no sé si esa manera en la cual lo expliqué, ustedes lo entendieron o no. Así que necesito que después me lo vayan comentando, ¿sí? Sobre todo si no entendieron. Si no entendieron, decirme, profe, no entendí tal cosa, ¿lo puedo volver a explicar? Y yo vuelvo a explicar esto, no tengo ningún drama. Bien. Ahora, nosotros necesitamos, a ver, si todos los átomos están compuestos por lo mismo, ¿no? Protones, electrones y neutrones. ¿Qué hace que un átomo sea diferente de otro? ¿Qué hace que el litio sea distinto que el carbono, el nitrógeno o el oxígeno? Bueno, lo que hace que sean distintos es la cantidad de protones
electrones y neutrones que tiene. Y yo puedo saber esa cantidad porque la tabla periódica me va a indicar, me va a decir cuál es esa cantidad. Obviamente la tabla periódica, a ver, nunca piensen que yo tengo que memorizarme algo de lo que está en la tabla periódica. Para nada, justamente para eso está la tabla periódica, para que yo no me tenga que acordar de esto. Yo de muchos me acuerdo porque obviamente trabajo todo el tiempo con esto, pero no hace falta que se acuerden o se memoricen ninguno de estos valores. La idea es que ustedes puedan tener la tabla y saber usarla, pero no tienen que memorizarse nada de lo que está en esta tabla. Justamente está para eso, para que no tengan que saberlo de memoria, para que puedan ir a ella, revisar y, si la sabemos usar, extraer los datos que necesiten, ¿sí? Entonces, la tabla me va a dar muchísima información, ¿sí? Pero lo que vamos a usar nosotros, fíjense que cada uno de estos, ¿no? Cada uno de estos cuadraditos me da una cierta, perdón, a ver, cada uno de estos cuadraditos me da información sobre un tipo de átomo. Por ejemplo, este es el helio, ¿sí? Y tengo un par de numeritos acá y algunas que tienen más números, otros que tienen menos, ¿sí? Nosotros con cada uno de estos cuadrados nos va a estar informando, ¿sí? Las propiedades de cada tipo de átomo. Y como yo les dije recién, lo que hace que un átomo sea un átomo de ese tipo y no otro es la cantidad de protones, electrones y neutrones que tiene. Sobre todo la cantidad de protones, que es lo que me caracteriza un átomo, ¿no? Bien, recuerden que para átomos la cantidad de electrones es siempre igual a la cantidad de protones, ¿sí? Esto lo tengo que recordar siempre. Ahora, yo analizo cada uno de estos cuadraditos y voy a ver que tengo un montón de información. Nosotros en principio solo vamos a utilizar dos números, ¿sí? Solamente vamos a utilizar un número que siempre aparece un poco más grande, ¿sí? Que es, bueno, perdón, vamos por este lado primero. Obviamente tenemos el nombre, ¿sí? El símbolo, que es como nosotros simbolizamos, porque después tenemos que hacer cálculos, cuentas, y es más fácil utilizar el símbolo que estar escribiendo todo el tiempo el nombre, ¿sí? Y como les decía, un número que está generalmente más grande, que es el número atómico. Este número me dice la cantidad de protones que tiene un átomo, ¿sí? Entonces, con este número puedo saber que el carbono tiene 6 protones. Y aparte, sé que para los átomos la cantidad de electrones es siempre igual a la cantidad de protones. O sea que con este número sé la cantidad de protones y también sé la cantidad de electrones, ¿sí? Solo me faltaría saber la cantidad de neutrones. ¿De dónde lo sé? Bueno, lo voy a saber con el número másico, ¿sí? Número atómico se representa con la letra Z y número másico con la letra A. El número másico es un número que está generalmente debajo del nombre. Depende de la tabla que ustedes tengan, va por ahí cambiar la disposición, puede estar arriba, puede estar abajo, pero seguramente la tabla que ustedes tengan va a tener un esquema como este que les va a indicar cada dato que es. Entonces ustedes tendrían que ir y buscar, a ver, cuál es el número atómico y te va a decir dónde está el número atómico para cada elemento. ¿Cuál es el número másico? Y te va a decir dónde está el número másico para cada elemento. ¿Sí? Bueno, nombre y símbolo es bastante simple. Entonces, teníamos que saber la cantidad de neutrones. La cantidad de electrones y de protones ya lo sabemos con este número de acá arriba. Ahora tenemos que saber la cantidad de neutrones. Y me dice que el número másico me va a indicar la cantidad de protones y neutrones sumados, ¿sí? Primero que nada, este número lo tengo que utilizar redondeado. Fíjense que tienen comas y muchos números detrás. Esto lo tengo que redondear, ¿sí? Espero que todos sepan redondear. Yo lo voy a explicar igual acá, ¿sí? Después de la coma viene algo. Nosotros tenemos que usar solamente el número hasta la coma, pero tenemos que redondearlo. Si el número que sigue de la coma, ¿sí? Es un 1, un 2, un 0, un 1, un 2, un 3 o un 4, este número queda igual. Ahora, si después de la coma viene un 5, un 6, un 7, un 8 o un 9, hay que agregarle 1. O sea, si después del 12 hubiera un 12,5, o 12,6, 7, 8 o 9, tendría que llevarlo a 13. ¿Sí? Si hay 12,0, 1, 2, 3, 4, lo dejo en 12. ¿Sí? Después lo que haya después, esto no me interesa. Entonces en este caso sería 12 el número másico.